El señor Vargas Llosa es esencialmente, diría yo, un hijo de puta. Perdone, por favor. ¿Cómo? Se lo vuelvo a repetir en buen peruano. Es un hijo de puta. Hernando de Soto nació en Arequipa en 1941. Actualmente tiene 80 años. Estudió en la Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Génova de Italia y en el Instituto de Altos Estudios Superiores en Suiza. La mayor parte de su preparación académica ha sido dedicada al estudio de la economía. A finales de la década de los 70s e inicios de los 80s, forma parte del directorio del Banco Central de Reserva y crea el Instituto Libertad y Democracia, el cual ha brindado asesoramiento a distintos estados, como la Unión Soviética y en varios continentes, como Asia, Europa, América o África. La asesoría que brindó en el país va desde el gobierno de Fernando Belaúnde Terry hasta el segundo gobierno de Alan García, participando en la creación de la Defensoría del Pueblo, negociaciones con tratados de libre comercio o la simplificación del sector público. Ha publicado 15 libros, entre los más conocidos tenemos El Otro Sendero y El Misterio del Capital, pero también ha publicado varios análisis de economía en distintas partes del mundo y en distintos idiomas. Actualmente es candidato por el partido político Avanza País. De Soto es una persona preparada, de eso no cabe duda. De hecho, ha usado sus conocimientos para asesorar, entre otras personas, a Keiko Fujimori en su candidatura de 2016. Antes, también era uno de los principales asesores de Alberto Fujimori. Claro, no tan importante como el tío Vladimiro Montesinos, pero sí recibió la confianza como para redactar el discurso para justificar el autogolpe de Fujimori ante la OEA. Respecto de esto último, en el libro de Fernando Tuesta, Los enigmas del poder, Fujimori 1990 a 1996, se reveló que tal discurso era un plagio completo y descarado de otro texto redactado en 1988 por Michael Kopech, como parte de su doctorado. Si seguimos tirando del hilo, nos enteramos que Kopech fue asesor de Hernando de Soto en 1992 y 1994. La revista Caretas, cuando Caretas era chévere, le envió una carta al hoy candidato preguntándole por el plagio, ante lo que éste respondió: para ver qué respuesta merece la parte del libro que nos atañe, necesito conocer el texto en su integridad, ya que parece aludir a un contexto y una época que me tocó vivir de cerca. No he podido conseguir el libro, pues según se informa, está todavía en imprenta. Esperaré pues el texto y el lanzamiento para preparar una respuesta. Tal respuesta nunca llegó. Pero no son los únicos vínculos de Hernando de Soto con algún dictador. En 2008 no tuvo problemas en asesorar a Muammar el-Gaddafi, quien fue dictador durante 42 años en Libia y tiene en su haber delitos de lesa humanidad como asesinatos, torturas, desapariciones, persecución a sus opositores, censura de medios de comunicación o bombardeos. De hecho, Hernando de Soto tampoco tuvo problemas en acercarse a Trípoli, capital de Libia, aunque el Gaddafi había bombardeado la ciudad para aplacar los primeros brotes de la primavera árabe, el cual fue un conjunto de manifestaciones de la población árabe para lograr que se le reconozcan derechos civiles y políticos. También asesoró en Egipto a Hosni Mubarak, quien tras la primavera árabe fue condenado por delitos de corrupción y genocidio. Sé lo que estás pensando, Hernando de Soto solo es un asesor más de un gobierno que lo contrata, es su trabajo al fin y al cabo. Pero creo que debemos pensar en si el dinero puede doblegar lo que pensamos realmente y apoyar regímenes donde los derechos humanos son vulnerados. Si el dinero no fuera un problema en tu vida, ¿apoyarías a Kim Jong-un, Maduro o Abimael Guzmán? Convicción, que en la Real Academia Española significa convencimiento. En política es necesario tener convicción en principios a los cuales denominaremos irrenunciables, los cuales son la base y las columnas de nuestro partido político. Convicción. Aquello que Hernando de Soto no tiene en su mensaje y tampoco refleja en su partido. Él se declara liberal y promotor de los derechos de las personas homosexuales. Incluso menciona haberlo sido desde muy joven. Pero entre sus candidatas más representativas está Adriana Tudela, quien manifestó en su columna del diario Altavoz lo siguiente. Ahora, si se ha determinado que la reproducción, que requiere de dos personas de sexos opuestos para llevarse a cabo, no es un elemento característico del matrimonio, entonces la cantidad de personas que lo componen también termina siendo indiferente. Si lo que define ahora el matrimonio es únicamente el amor y no sus consecuencias, ¿cuál es el sentido de que solo pueda ser compuesto por dos individuos y no por tres o más?
Sin mucho más que agregar, el matrimonio no se agota en la reproducción y segundo, que el matrimonio homosexual no abre la puerta a la poligamia como manifiesta Tudela, y mucho menos a la desaparición de la reproducción dentro del matrimonio. Hernando de Soto tampoco tuvo convicción cuando incluyó a Jorge Paredes Terry, fundador de Patria para Todos y ex aliado del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. Lo repito de nuevo, Movadef. El propio Hernando de Soto dijo: espero que Jorge Paredes Terry haya cambiado de parecer, porque yo sí creo que Abimael Guzmán ha sido un asesino masivo. No podemos obligar a otros a pensar como queremos, pero por lo menos no llamarlos a nuestros partidos, porque entonces, como en este caso, queda claro que ni el mismo Hernando de Soto sabe en qué creer. O peor aún, así como vende sus ideales al mejor postor sin importar que sea un dictador o no, Hernando de Soto no declara nada porque no quiere quedar mal con nadie. Y no voy a caer por decir una cosa ahora, perder la confianza de otra parte. Avanza País es un vientre de alquiler, un partido que cambia radicalmente propuestas según le conviene. Por ejemplo, en 2005 tuvo una fuerte alianza etnocacerista, presentando a Ulises Humala como candidato presidencial y a Antauro Humala como candidato al Congreso. Este partido desde su fundación en 2005 hasta ahora ha sido un partido completamente irrelevante, no habiendo logrado pasar la valla electoral en ningún proceso, ni tampoco obtenido algún escaño en el Congreso, el lugar indicado en realidad para que un candidato popular y con dinero como Hernando de Soto pueda formar su partido político. El propio Hernando de Soto lo dijo: hicimos una lista y vimos el partido que menos antecedentes tenía, pues era claro, ese partido nunca tuvo problemas porque nunca entró al Congreso. Cuando comenzamos a ver en qué partido nos íbamos a meter, pues que no había otra posibilidad interesante, ¿no? El Perú es un país donde los partidos son propiedad privada, ¿no? Pero, ¿a quiénes está gestando Avanza País? Pues varios candidatos fueron miembros de Fuerza Popular o simpatizantes fujimoristas, incluso participantes de la campaña de 2016 que resultó con el Congreso obstruccionista que fue disuelto hace algunos años. Entre ellos destacan Marco Miyashiro, ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, el GEIN, y candidato en 2014 y 2016 por Fuerza Popular, María Teresa Dulanto, simpatizante de Alberto Fujimori, Diego Uceda, quien apoyó la campaña fujimorista y debe 36,000 soles, sin contar los intereses, por concepto de alimentos, o Estela Bustos, ex congresista de Fuerza Popular. Pero también están los ya mencionados Adriana Tudela, ex asesora de Ola Ichea, presidente del Congreso disuelto, e hija de Francisco Tudela, ex ministro de Relaciones Exteriores de Alberto Fujimori, y ya en el colmo de la improvisación, pues Jorge Paredes Terry, simpatizante del Movadef. Seguro viste el debate presidencial de América Televisión en donde salieron memes. Poquitos, muy repetidos y otros muy aburridos, pero al fin y al cabo memes. Pero quizás pasaste desapercibida la siguiente escena. ¿Quién la ha decepcionado? Leales. Tú puedes simpatizar o no con Keiko, pero algo cierto es que, ante la caída de Fuerza Popular y su encarcelamiento, muchos de sus congresistas, amigos y aliados la abandonaron. Estos se repartieron entre varios partidos, uno de ellos Avanza País de Hernando de Soto. Entonces viene la duda: ¿cómo construir un país sólido con instituciones sólidas cuando tu partido lo conforman personas que abandonaron el barco apenas se hundió? ¿Qué hace pensar que no ocurrirá lo mismo cuando las papas quemen? Más aún cuando el propio Hernando no sabe el número de antecedentes de su partido, que son 22, ante lo cual menciona: el otro día me estaba enseñando la carátula de Perú 21, en donde hablaba de los antecedentes del señor López Aliaga. Tiene 177, es decir, tiene 6 veces más que todo Avanza País. Creo que vamos bien. Esto último es falso, pues López Aliaga como candidato no tiene tantos antecedentes y su partido Renovación Popular en realidad es uno de los que sube menos problemas con la justicia. El otro día me estaban enseñando la carátula de Perú 21 que hablaba de los antecedentes de, por ejemplo, el señor López Aliaga. Tiene 177, es decir, tiene 6 veces más que todo Avanza País. Creo que estamos yendo bien.
La improvisación de Hernando de Soto al armar su partido no solo se queda en la selección de algunos malos candidatos. Después de todo siempre se cuelan algunos indeseables, pero ya es surrealista la confesión que hace al reconocer que no ha seleccionado más que uno o dos, los cuales no debieron ser muy importantes ya que ni siquiera se acuerda el número exacto. La verdad es que yo no participé en la elección de estos candidatos por la excepción probablemente de uno o dos. Por la razón siguiente, yo he crecido en Europa, yo no he madurado en Europa, yo he crecido en Europa. Por otro lado, viene algo muy cierto. Avanza País seguiría siendo el mismo partido chiquitito e irrelevante que siempre ha sido si no fuera por Hernando de Soto. Él lo reconoce, pero los últimos 20 años han demostrado que un partido que se centra únicamente en un individuo, pues realmente no funciona. La cosa ahí es bien sencilla. Yo creo que resulta bien claro ahora, don Marco, de que yo lidero. Y finalmente el propio Hernando de Soto termina por confirmar que su partido es un vientre de alquiler. Cuando comenzamos a ver en qué partido nos íbamos a meter, pues que no había otra posibilidad interesante, ¿no? El Perú es un país donde los partidos son propiedad privada, ¿no? Interesantísimo. Pero en fin, cuando era propiedad privada, lo que nosotros cuando vivimos aquí hay un anticuchito, 22, ¿será cierto? ¿No será cierto? Nos metimos con el partido que menos problemas tenía de todos los 8 que se nos ofrecieron. Entonces, mire, se hace lo que se puede. Es sorprendente la cantidad de declaraciones absurdas y fake news que promueven no solo de Soto, sino la mayoría de candidatos en estas elecciones. Es casi una competencia, así que veamos las siguientes. En primer lugar, Hernando de Soto, en el completamente transparente Willets, dijo: en lo que se refiere a Jorge Paredes Terry, él no ha sido del Movadef. En algún momento rozó por esas áreas, pero si tú ves a cualquier líder de izquierda, si yo te saco y tú las reconoces, las he visto. Fotos de la señora Mendoza, tiene fotos con Sendero, las he visto. Las acusaciones se refieren a 3 fotos en particular, de las que solo una es verdadera y sacada de contexto. Una de las cuales salió del Twitter de Héctor Becerril, una fuente incuestionable, por supuesto, y la que sí es verdad es en un evento conmemorando el aniversario de Vanguardia Revolucionaria, en donde se habló sobre los problemas de la izquierda y se criticó a Sendero Luminoso. El propio Hernando de Soto, haciendo gala de su egolatría, confesó que él tiene fotos incluso mejores con senderistas. Después mencionó que el Perú era el único país que no permitía que privados compren la vacuna. Este es un caso en el cual hay un país que le ha dado el monopolio de las vacunas, el monopolio de la solución, al Estado. Es el único país que yo sé que tiene solamente el monopolio el Estado. Hasta China tiene 2 sistemas, el privado y el estatal. Lo cual, de nuevo, es falso. A nivel mundial las farmacéuticas no le venden a ningún privado, ni al Real Madrid, ni a Apple, ni a Amazon, a ninguno. Después, también difundió encuestas falsas que lo posicionaban en el primer lugar. Estas fueron desarrolladas por la red social Facebook, o sea, sin ninguna validez, y hechas por una encuestadora llamada CIPAC, la cual no figura en el registro electoral de encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones, donde están todas las encuestadoras autorizadas. Lo peor no es que haya difundido estas encuestas falsas, sino que ante el cuestionamiento su respuesta es más descarada aún. Le aseguro, sobre la cabeza de mi mamita, mi abuelita, y que usted quiera que esas encuestas son reales. Ahora. ¿Pero por qué no se coinciden ni con Ipsos, ni con Datum, ni con CPI, ni con ninguna otra? A ver, entre nosotros, siento que vamos a comenzar a ser amigos. ¿Qué quiere usted? Fue uno de los principales promotores del turismo de vacunas hacia el país de Chile, lo cual claramente fue falso y desmentido por el propio gobierno chileno y la prensa, pues el control de la administración de las vacunas en el país vecino es riguroso y exigen documentos de residencia o de identidad. Y ya para terminar, la cereza del pastel es que, ante la aparición de los análisis de los planes de gobierno y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en donde el plan de gobierno Avanza País quedó último, Hernando de Soto salió a decir que su verdadero plan de gobierno había sido publicado por la reconocida revista internacional The Economist. Lo repito una vez más, su plan de gobierno original,
O sea, que el que le entregó al Jurado Nacional de Elecciones no era el verdadero, aunque la ley le indica que sí debía entregar el original. Pero si esto no fuera suficiente para demostrar la improvisación de su candidatura, el editor de The Economist, Michael Reed, salió a desmentirlo vía Twitter. El plan de gobierno que Hernando de Soto le entregó al Jurado Nacional de Elecciones es demasiado pequeño. De hecho, en este canal hemos visto los planes de gobierno de los candidatos que sacamos vídeos, y el de López Aliaga, Lescano y ahora el de Hernando de Soto son bastante decepcionantes. Si no me creen, vayan a verlo. No les diré como otro canal que detesto, que los planes de gobierno son enormes y son más de 400 páginas. No, el de estos tres candidatos, que están arriba, ninguno pasa de las 30 caras. El de Hernando de Soto solo tiene 17 con letra tamaño 16, o sea que se lee súper rápido. Anda, compruébalo, te dejo el link en la descripción. Las propuestas inician desde la página 6 y terminan en la página 16, 10 páginas. En salud propone aumentar el presupuesto e implementar la participación ciudadana, nada más. En educación lo mismo, nada novedoso, propone cambiar la malla curricular, incrementar el salario de los profesores y formación y evaluación frecuente. En el rubro de justicia, lo mismo, implementar la tecnología en la administración pública, lo que ya se hace, y seleccionar a jueces en base a su experiencia, que también ya se hace. Y finalmente seguridad ciudadana propone fortalecer el monitoreo de las calles. Repito una vez más, ve y compruébalo, es un plan diminuto. La verdad, además de pequeño, resulta bastante irrelevante, hasta que se llega al sector económico. De hecho, la mitad de su plan de gobierno se basa en economía. Está muy bien detallado y explicado. Aquí destaca el desarrollo del potencial productivo del sector informal, promoviendo y desarrollando su capacidad física e intelectual, lo cual es algo que De Soto haría de maravilla. En realidad su apego con los sindicatos y el sector informal es amplio. Gran parte de su campaña se basa en ello. Si hay una persona que está postulando y tiene idea de cómo superar este grillete perpetuo que es la informalidad, es Hernando de Soto. Y así continúa desarrollando un plan de gobierno que genera confianza y la convicción que tanto le falta. Un plan de gobierno excelente para un ministro de Economía. Al final, ese es el problema. Conversando con alguien a quien quiero y respeto mucho, me decía algo cierto. Hernando de Soto ha concentrado su campaña en ese respaldo que le supone su reconocimiento en economía, su cercanía al sector informal y sus contactos con los sindicatos, pero a su vez ha descuidado los demás rubros, y un presidente no puede dedicarse únicamente al sector económico. Pero aún así no tenemos certeza de su capacidad, pues mientras PPK ha sido varias veces ministro de Estado y ha recorrido por los últimos 7 años casi todos los rincones de nuestro país, Hernando de Soto se ha pasado asesorando dictadores en el extranjero, entre ellos Muammar el Gaddafi. Desde los años 80 en que se llevó a cabo sus investigaciones para el otro sendero, probablemente no haya vuelto a pisar un asentamiento humano. Lo que sí es muy posible es que alguien como Hernando de Soto, que nunca ha tenido ningún cargo estatal relevante que implique contacto directo con la población, no tenga el conocimiento, más allá de sus bonitas y sonoras teorías, para hablar de realidad nacional. Pero no puede decir, bajo ninguna circunstancia, que conoce la realidad política del país, y menos que tiene calle. Estas duras palabras no las digo yo, sino que aparecen en el ensayo El mismo sendero, publicado por Alejandro Cavera, candidato al Congreso por el partido de Hernando de Soto. Hernando de Soto no es cualquiera, es una de las mentes más brillantes que han salido de nuestro país, sabe bastante de economía y se codea con otros personajes ilustres de la política internacional. Pero su candidatura es poco más que una broma improvisada de un cómico ambulante informal. Desde reclutar a sus candidatos hasta su plan de gobierno de 2 caras, basar toda la campaña en su experiencia como asesor económico es una jugada astuta pero insuficiente. Los planes de gobierno no definen los votos, en realidad a nadie le importan, pero no cabe en mi cabeza que un candidato serio, que un intelectual, pueda presentar tal esperpento. Debo decir, desde el lado más subjetivo de este guión, que me indigna. Y aunque tenemos la mala costumbre de pensar en los presidentes como monarcas absolutistas que no requieren del Congreso para gobernar, pues la experiencia nos ha demostrado que no es así. ¿De qué sirve la experiencia de Hernando de Soto con una bancada improvisada? Desde candidatos desleales a otros con principios irreconciliables e incluso aquellos que cuestionan la capacidad del propio de Soto. ¿Qué esperar? Quizás ese es el problema.
Ya es demasiado tarde para que De Soto pueda formar un partido político serio. Su opción de comprar el más barato tampoco le ha salido bien. Como presidente deja mucho que desear, pero como ministro de Economía es probable que pueda ayudarnos en estas épocas tan duras. Al fin y al cabo, no está mal apoyar desde un campo más específico. En realidad, reconocer sus limitaciones pueden ser muestra de su verdadero compromiso con el país. Este es el Concilium de Nos, donde lo evidente no siempre es la verdad. Gracias por ver.